Lo voy a saludar al doctor Barcesat. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Un gusto, Bien, bien. Recibirlo. Bueno, recién Alejandro Barrios hablaba de la responsabilidad del Estado, y yo le voy a cambiar el capítulo y voy a decir la responsabilidad de la justicia, y algo realmente que uno de mínima le llama la atención y de máxima ya ni siquiera eso, que es lo que está pasando con el fiscal Stornelli. Digo, ¿cuál es su opinión? Bueno, tenemos que decir, ya que estamos con un tríptico primero del Sí. fracaso ostensible del plan económico, que el derrumbe institucional no es menos grave que el fracaso del plan económico, ¿no? Esto se inicia con una catarata de decretos de necesidad y urgencia y decretos simples que dicta el actual gobierno, que usurpó las potestades del Congreso de la Nación. Y en esto también hay que señalar una responsabilidad del Congreso, de dejarse quitar esas atribuciones que la Constitución le confiere en exclusividad. Pero además se somete al Poder Judicial y se lo convierte en un ariete en conjunto con el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial, para perseguir a aquellos que no opinan conforme el gobierno o que han estado implicados en la gestión anterior de gobierno, y el Consejo de la Magistratura para disciplinar, sancionar a aquellos jueces que, con independencia de criterio y con servicio al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, satisfaciendo los requisitos de idoneidad, imparcialidad, independencia y competencia, han honrado la magistratura, ¿no? Y así se lo separó al doctor Rosanqui, después al doctor Freiler, se intentó con los camaristas laborales, y ahora tenemos la persecución al juez Alejo Ramos Padilla, que tenemos que decir que es juez natural de la Constitución, es un hombre que llega por concurso de antecedentes y oposición, con una vasta trayectoria en el movimiento de derechos humanos, y se lo pretende perseguir a él en lugar de perseguir a los responsables de esta madeja, diría, un dispositivo perverso que enlaza servicios de informaciones, que enlaza un tramo de la comunicación social hegemónica con periodistas que actúan en consonancia en esta persecución, y la pata podrida de la justicia, lamentablemente, que tiene su sede central en Comodoro Pi. No son todos, como decimos siempre, pero son sí la mayoría. Y esto llega en un caso que es paradigmático en cuanto al disparate jurisdiccional, que es la causa de los cuadernos. Y ya veníamos con procesos ficcionales, como era el de la investigación de la presunta muerte, del homicidio del fiscal Nisman, después le siguió el memorándum de entendimiento con Irán. Bueno, son causas que ya se están desinflando y no tienen otro destino que el archivo, por no decir el canasto de papeles. Y llega esta, que es tremenda, porque se inicia meses después de haber seguramente, o conforme dicen, colectado la noticia criminis, y el fiscal, en lugar de hacer lo que tiene que hacer un fiscal, que es tomar esa noticia y llevarla inmediatamente en un escrito ante la mesa de entrada de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que es donde se hace el sorteo informático. Sorteo que está dispuesto por una acordada que se ha firmado por unanimidad por todos los camaristas y que expresa entre sus fundamentos que ese sorteo informático es la garantía del juez natural de la Constitución. Es decir, para que el que toma el tema no esté contaminado de ninguna forma por haber tenido la recepción o la noticia del hecho presuntamente criminoso. Pero además la barbaridad inexplicable de que esto se haga, esta causa, tenga como soporte u objeto procesal inicial fotocopias o copias de un cuaderno que se dice destruido. Eso imposibilita lo que es elemental en una investigación criminológica, que son las pericias escopométricas para determinar la antigüedad del papel, la antigüedad de la tinta, el test grafológico. Nada de esto se puede hacer. Y se hace el requerimiento, los allanamientos, las detenciones, poniéndoles una situación de apremio a aquellos que son las víctimas de estos procedimientos, diciéndoles o decís algo que incrimina a los funcionarios del anterior gobierno, o esta noche dormís en un calabozo, ¿no? O sea, procedimientos irregulares totalmente. Absolutamente irregulares,
el Estado no puede colectar pruebas de esta forma. Esto se llama en doctrina el fruto del árbol venenoso. Todo está contaminado por esto. Y los pocos que se resisten a esto han sido detenidos y privados de la libertad, como es el caso de mi asistido, el ingeniero Gerardo Ferreira, que padece desde el 1 de agosto hasta hoy día, no una prisión preventiva, padece una privación ilegal de la libertad. O sea que la presunción de inocencia no rige, dice usted. No rige la presunción de inocencia, no se sabe qué puede obstaculizar él. Es un hombre que ha constituido defensa técnica, que ha estado a derecho, que ha señalado y pedido pruebas, que ha ofrecido pruebas documentales, etcétera, etcétera. Bueno, nada de esto sirve. Lo que sirve son los relatos, que después nos vinimos a enterar que esos relatos no tienen soporte técnico, como le indica la ley no están del firmados, arrepentido. ¿no? Directamente. No están. Y todavía un juez de la nación, hay que nominarlo así, se da el lujo de decir, no, el soporte técnico es el soporte papel. Bueno, esto es una burla. Cabría preguntarse qué causa judicial podría haber sin papel. El soporte técnico es una garantía de lo que dijo el arrepentido o imputado o colaborador. Usted habla del juez Bonadío, ¿no? Por supuesto. Estoy hablando del juez Bonadío, por supuesto. Yo no lo eximo. Ahora está en la instancia de buscar a Stornelli, pero no dudo que en poco tiempo también se va a buscar al juez. Doctor, ¿no? ¿y qué piensa del fiscal Stornelli? ¿Y qué piensa de esta causa que da la sensación de que está vinculada con la de los cuadernos? Bueno, recordemos que él, en esta causa de los cuadernos, sus primeras manifestaciones públicas fueron: no hay sortija para todos, que es decirle a aquel que cae bajo esta redada que vaya pensando en algún relato, invente cualquier ficción, porque si no esta noche no duerme en su casa. Y luego, en una entrevista periodística con Joaquín Morales Solá, creo que fue, reconoció que el arrepentido López, el de las bolsas, había dicho cosas que acordaron no volcarlas en el acta. Ahora, ¿quién es él para determinar qué se vuelca y qué no se vuelca? Supongo que no es que estuvieran hablando de un partido de fútbol, que habrán estado hablando de la causa y que habrá algo que compromete a alguien y que no se puso. Bueno, no hay autoridad que tenga esa competencia de discernir qué es lo que se vuelca o no en un acta judicial, ¿no? Bueno, y luego viene el episodio D'Alessio, que es el estallido de esta pústula, que pone en evidencia esa connotación y ese tramado, esa madeja entre servicios de informaciones, periodistas, estos personajes que serán considerados marginales, pero que tienen un enorme poder, porque evidentemente este hombre entraba y salía, no solamente del despacho de Stornelli, sino de varios despachos judiciales. Sí, Marcelo D'Alessio. Yo lo he visto en tribunales, entrar. ¿Usted lo vio? Lo he visto, sí, yo lo he visto, sí, hasta una vez me abordó para preguntarme qué estaba haciendo ahí, ¿no? Estas cosas. Él a usted le preguntó qué estaba haciendo usted ahí. Digo, viendo mis expedientes, ¿qué voy a estar haciendo? Pero bueno, esto es anecdótico. Lo que es tremendo es la forma en que este personaje, apoyado en una estructura de servicios de informaciones, y tal vez, y esto hay que decirlo, de la Embajada de Estados Unidos, que le ha puesto medios materiales, o que le ha suministrado carnets o chapas identificatorias. O sea, usted dice que D'Alessio pudo haber tenido algún apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Puede haber tenido y puede tenerlo. Claro, ahora la Embajada se despega. Ahora es mancha venenosa, obviamente, Marcelo D'Alessio. Pero recursos tenía. Pero recursos tenía, si no, no podría obrar en la forma que ha obrado. De modo que debemos primero reconocer la importancia del fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, que ha mantenido al juez natural de la Constitución en la prosecución de la causa, que ha permitido que varios de los empresarios se animaran a ir a relatar lo que ellos han padecido. De nuestra parte, me refiero a Gerardo Ferreira, la familia inicia una querella contra el juez, el fiscal y contra todo otro funcionario judicial o del Ministerio Público Fiscal que de grado superior avale estos procedimientos. ¿Qué nos dice el juez de primera instancia que le tocó? Son meras conjeturas y no nos abrió la causa. La Cámara Federal son meras conjeturas. Ahora estamos en la instancia de la Cámara de Casación Federal. Tenemos audiencia el día 11. Yo espero, sinceramente, que la Cámara Federal de Casación, más allá de los precedentes que haya podido tener en esta época, se dé cuenta
de que no puede decir frente a un ostensible obrar criminoso que son meras conjeturas, ¿no? Bueno, hay una jurisprudencia de la Corte que establece que las causas deben ser resueltas conforme el estado de situación al momento del dictado de su pronunciamiento. De modo que hoy día creo que ningún ciudadano de la nación argentina puede entender esto de otra manera que como la existencia de una organización mafiosa que permea las causas judiciales y que distorsiona el Estado de Derecho, lesionando aquello que es el soporte material de todo derecho y garantía constitucional, que es la acción del Poder Judicial de la Nación. En las últimas horas, la situación del fiscal Stornelli se complicó. El juez Alejo Ramos Padilla lo declaró en rebeldía. Correcto. ¿No se presentó? ¿Tendría que haberse presentado Stornelli? Por supuesto, ningún ciudadano, por más que recuse al juez, que plantee la nulidad, deja de concurrir a la citación a audiencia de indagatoria, porque esa es la oportunidad mayor que tiene para hacerse oír ante el juez y el fiscal interviniente, para aportar pruebas, para ofrecer medidas y para alegar todo aquello que entienda que hace a su derecho. Evidentemente debe sentirse muy huérfano el fiscal Stornelli de argumentos y de pruebas para eludir lo que es la máxima posibilidad de hacer conocer su postura frente al reproche penal que se le endilga en el acto de la indagatoria. De modo que queremos decir que en salvaguardia de ese principio magno que tiene el artículo 16 de la Constitución, que es la igualdad ante la ley, tiene que dar el ejemplo, el que es un funcionario judicial o del Ministerio Público, concurrir a la audiencia y hacer valer todo lo que quiera hacer valer. ¿Cómo puede terminar esto, le parece a usted, Barcesat? Bueno, yo creo que el Procurador General de la Nación, a menos que pretenda encubrir la conducta del fiscal D'Alessio, va a tener que dar curso a la suspensión y luego a la remoción del mismo una vez que se sustancie el sumario administrativo disciplinario. Pero ya con lo que se colecta hoy se conoce. Todavía recordemos que faltan desgravar 3 discos rígidos de las computadoras que fueron secuestradas en casa de D'Alessio. Cuando todo esto ya tenga la materialidad y la objetividad incontestable que hasta aquí ha acreditado lo colectado, entonces me parece que no puede haber otra alternativa que no sea terminar la sustanciación con ese resultado previsible y deseable en función de la salud institucional de la República, ¿no? Doctor, le quiero agradecer muchísimo de su presencia en nuestro programa. Gracias a usted. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.